Está con Eduardo Menem, el ex senador Eduardo Menem, hermano del presidente, seguramente para que hablemos de este tema, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Uno de los oradores hoy en la Casa Rosada. ¿Qué tal, cómo le va, Eduardo? Gracias por atender a Telenoche. ¿Cómo anda? No, por favor. Bueno, a ver, cuéntenos de su personal impresión. ¿Es muy parecido el gobierno de Milei al que desarrolló durante una década su hermano, o va hacia esa dirección? Son circunstancias distintas, ¿no? Carlos asumió en una época muy difícil porque la hiperinflación llegó en el último año del gobierno anterior a casi el 5.000% anual. Y el mes de julio, cuando asumió Carlos la presidencia, estaba en el 200% de inflación mensual. Pero el gobierno de Alfonsín dejó la estructura, digamos, de un país democrático. Él tuvo problemas en la economía, pero Alfonsín fue un demócrata y las instituciones republicanas quedaron armadas. En cambio ahora, Milei recibe un país donde además de las tremendas dificultades económicas, arrasaron con las instituciones, no funcionaba bien casi ninguna. Ustedes ven en el Parlamento el año pasado, creo que hubo 3 sesiones o 4 sesiones, o sea que no funcionaban hace 15 años, que no está vacante el defensor del pueblo, está vacante una vocalía un miembro de la Corte Suprema, está vacante la Procuración General. Fernández había propuesto un nombre que no le gustó a la señora, así que no se trató nunca. O sea, una cosa es la situación económica que dejó el kirchnerismo desastrosa, ¿no? Porque dejar al Banco Central, ya no con poco dinero, sino con reservas negativas, es decir, con deuda de cerca de 10.000 millones de dólares, es una cosa muy grave. Y dejar endeudado al país y con juicios que le cuestan a Argentina dinero que no tienen para pagar, como el tema de YPF, que llegaron a esta etapa por mala praxis, y bueno, porque quisieron hacer el negocio con Eskenazi, que está detrás del fondo que quiere que la demanda Argentina, y que bueno, nos costó el chiste de Kicillof, nos costó 16.000 millones de dólares hasta ahora, ¿no? Y tiene otro juicio en el CIADI por montos también importantes. Bueno, eso es lo que dejó el kirchnerismo. Ahora, Eduardo, aprovecho para preguntar, porque se me ocurre que usted es un hombre de consulta también para el presidente Milei, en aspectos claves. Milei trata de alguna manera combatir la corrupción reinante todavía en la Argentina, que es mucha, pero en la presidencia de su hermano también hubo hechos de corrupción gravísimos, ¿no? No le encontramos la vuelta hoy en los argentinos, a ver cómo transitar la democracia. ¿Me deja hablar? Sí. En primer término, yo no soy no soy hombre de consulta de Milei, de ningún modo. Yo admiro lo que él ha hecho, reconocí el gesto que tuvo con mi hermano, que lo tenían ahí secuestrado al busto, Cristina Kirchner lo secuestró, lo tenían ahí guardado, no lo querían poner. Bueno, el presidente Milei lo rescató, lo puso a donde correspondía y lo hizo el 14 de mayo porque es la fecha en que se cumple el aniversario del triunfo de Carlos Menem para llegar a su primera presidencia. Así que, pero yo no soy un consultor, bien. Le agradezco ese gesto, pero yo no tengo ningún cargo político ni de consultor. Eduardo, yo estoy escribiendo, todo este tiempo estuve escribiendo. Bien. ¿Y a su hijo? Pronto saldrá un libro. ¿A su hijo Martín lo asesora? No. ¿Y él no le pide consejo? Algún tema de parlamentario, ¿no? De procedimiento parlamentario, que fue mi tesis doctoral,
Sí, pero no solo Martín, me consultan varios diputados y senadores. Cuando se plantea un problema me consultan a mí, pero no sobre políticas de Estado, no, de ningún modo. Eduardo, si me disculpa, hoy, a ver, separo la pregunta en dos. Por un lado, en lo personal, creo que debieran estar todos los bustos de los presidentes constitucionales en ese lugar porque no se puede negar la historia. O sea que en eso me parece que estamos absolutamente de acuerdo. No se puede sacar el busto de quien fuera 2 veces presidente de la Argentina. Eso por un lado. Pero también es cierto que su hermano, y se lo digo con todo respeto, se fue a la tumba sin que la justicia determinara qué grado de responsabilidad, si tuvo o no, en aquellas trágicas explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, donde hoy ha generado obviamente gran malestar que este homenaje. Esa acusación, escúcheme, esa acusación es una infamia total. Nunca no tuvieron ninguna prueba, ni directa ni indirecta, de que Carlos tuviera nada que ver con eso. Decían que era una derivación del juicio de contrabando de las armas en el cual resultó absuelto. Así que no tenía nada que ver con esa explosión, es una infamia esa acusación. Yo lo invito a que me diga qué pruebas tienen de eso. Eso era una cuestión netamente política, porque en ese caso fue Néstor Kirchner quien, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional, que impide a los presidentes meterse en las causas judiciales. Bueno, él se metió, dictó un decreto para que esa causa siga adelante en forma totalmente desmedida, ¿no? Y no tuvo nada que ver, es una infamia la que se dice, y ustedes lo repiten, ¿no? Sin haber visto el expediente. Si ustedes ven el expediente van a ver que no hay ninguna prueba. ¿Para usted no fue un atentado eso? Conjeturas, no tienen ninguna prueba, así que yo digo que se deben cuidar más en decir lo que usted acaba de decir, ¿no? Nos estamos basando en una investigación judicial que, por otra parte, su hermano parándose en los fueros nunca se prestó. No llegó, escúcheme, no llegó ni siquiera a juicio. No llegó a juicio esa acusación. Así que no pueden decir absolutamente nada sobre el tema. Ojalá hubiera llegado a juicio porque tenía que ser absuelto, porque no hay ninguna prueba en contra. Ninguna, absolutamente ninguna, yo se lo puedo asegurar. Yo conozco el expediente de punta a punta, sé los intereses que se jugaron, sé la participación de Néstor Kirchner en el impulso de la causa, sé lo que se buscaba el abogado ese Monersan, que buscaba nada más que una indemnización monetaria. Yo conozco bien. Está bien. Yo les invito a ustedes que conozcan bien antes de hacer esa apreciación. ¿Y por qué estuvo preso su hermano? Estuvo preso porque al principio, ahí va a ver usted otra de las cosas, estuvo preso porque el juez Urso consideró que había una asociación ilícita. Vea cómo cambian las cosas, ¿no? Una asociación ilícita del gabinete. Que decidió que, según ellos, había contrabandeado las armas. Entonces, dictó la prisión, imagínense, la prisión preventiva, cuando no tenían absolutamente ninguna prueba de que hubiera una asociación ilícita. Por eso, como no pudieron por esa vía, después fueron por el tema del contrabando. Pero al principio empezó como asociación ilícita, después fueron con el tema del contrabando, porque de todos modos querían tener una condena. Ahora, Carlos es absuelto por el tribunal oral, que intervino en la causa de las armas. Después de 3 años de un juicio, del juicio oral, apela al fiscal a la Cámara de Casación, y los jueces de la Casación cometen prevaricato, porque condenan ellos no podían condenar, nunca pueden condenar. Ellos violan el principio de la doble instancia o del doble conforme, porque Carlos tenía derecho a apelar. Él había sido absuelto, pero tenía derecho a una segunda instancia, y los jueces cometen un prevaricato, el juez Cabral, el juez Madueño, el juez, creo que el otro era Geminiani, porque no le dieron ese derecho y mandaron al tribunal que lo había absuelto para que imponga la condena, la pena.
Es una barbaridad la que hicieron. Estas cosas tienen que decirlo ustedes, y si les gusta la investigación, y decir la verdad. No se puede estar acusando así. Ustedes deben saber y comprenden que Carlos ha sido víctima de una persecución realmente diabólica. La alianza contrató a un publicista norteamericano, Dick Morris, para demonizarlo al presidente Menem, ¿no? Esto está comprobado. La socia de Dick Morris lo denunció, ¿no? Es un tema... un juicio en Estados Unidos. Es un tema, Eduardo, que bueno, no lo podemos agotar acá. Le agradecemos de todas maneras y nos gustaría en otro momento poder charlar mucho más profundamente. Gracias, Eduardo. Sí, y les pido, por favor, si quieren, como periodistas, tienen el deber de decir la verdad, ¿no? Y para decir la verdad hay que conocer. Usted hizo una apreciación, ¿no? Cuando yo le estaba hablando de las obras de Carlos Menem, usted vino con el tema y no, me parece que no está bien. Le hice una pregunta, Eduardo, no fue una apreciación, fue una pregunta. Usted me pide que investigue y yo le pregunto. Se lo debiera preguntar a Carlos no está, se lo pregunto a usted, Usted Eduardo. hizo apreciaciones, no preguntando, usted hizo apreciaciones del tema de la explosión del Río Tercero, que fue la mayor infamia cometida en materia judicial. Bueno. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por atender a Telenoche. En Río Tercero no piensan lo mismo. A todos nos llamó la atención